Llegar a la norma, a la NIC 7 que tenemos ahora, vamos a partir de repasar un poquito ciertos conceptos de el origen de dónde viene este estado, ¿sí? Entonces, básicamente en el momento en el cual los usuarios empiezan a requerir más información, pues nosotros nos damos cuenta que por ahí el estado de situación financiera y el estado de resultados que mide el desempeño, si bien es cierto, son importantes para conocer la condición en la cual se encuentra una empresa en un determinado momento del tiempo, requieren complementarse por otro tipo de información, obviamente que defina especialmente una pregunta que muchos de los usuarios se hacen y es, ¿de dónde, ¿de dónde provienen los recursos que tiene una empresa? ¿Y cómo utiliza esos recursos que la empresa ha captado en las diferentes actividades que va realizando en el día a día? En esa concepción, para tratar de entender eso, en un determinado momento, hace muchos años, que ustedes todavía lo tienen reflejado en la norma de contabilidad local número 11, se definió que para acompañar a los estados financieros como parte integrante de los mismos, además se debe preparar el estado de cambios en la situación financiera. Y entonces vamos a partir un poquito de repasar, de entender de dónde viene ese estado, qué características tenía, qué sé yo, para que luego lleguemos al estado de flujos de efectivo. Una primera condición que debemos tomar en cuenta es que cuando nosotros hablamos de las transacciones que se realizan en los estados financieros, si bien es cierto, podemos identificar que hay un sinfín, una infinidad de transacciones. Cuando nosotros esas transacciones las agrupamos desde el punto de vista de las finanzas, nos dicen que básicamente esas transacciones se pueden agrupar en tres grandes categorías de transacciones. Una de esas categorías de transacciones tiene que ver con lo que ellos denominan como la captación de los recursos. La otra transacción a la cual hacen referencia es la utilización de esos recursos. Y finalmente nos dicen, y hay otro tipo de transacciones que en realidad desde el punto de vista de finanzas no representan nada, que se llaman como transacciones nominales. Veamos de qué se tratan cada una de ellas y cómo se va estructurando esto en función de lo que nosotros sabemos de contabilidad, pero ahora lo vamos a llevar a las finanzas. Entonces, cuando nos hablaban de un estado de cambios en la situación financiera, básicamente nos decían que la idea de este estado era mostrar cómo es que los recursos que tiene una empresa habían cambiado de un periodo respecto del otro, el por qué se habían modificado los recursos. Y entonces, en las bases de preparación de este estado, se podía preparar o sobre la base del efectivo o sobre la base del capital de trabajo. Y en esencia, al hablar de recursos, estábamos hablando entonces o del efectivo o del capital de trabajo que tiene una empresa. Ustedes ya saben que el efectivo son todos los recursos de libre disponibilidad que tiene una empresa. Y el capital de trabajo surge de la aplicación de una formulita que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Obviamente dirán, todo esto también implícitamente lo hemos ido comentando en el estado de situación financiera cuando habíamos definido, por ejemplo, la condición de que parte de los activos y pasivos corrientes son todas aquellas partidas que hacen al capital de trabajo que tiene una empresa, que hacen a la razón de la operatoria o del ciclo de operaciones del negocio que termina formando el capital de trabajo. Por eso en la formulita, ese capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero para lo que nosotros queremos, que es llegar finalmente al estado de flujos de efectivo, vamos a asumir que al hablar de recursos estamos hablando fundamentalmente del efectivo, ¿ok? Básicamente del efectivo. Entonces la pregunta sería, este efectivo que posee una empresa,
o que capta una empresa, que en esencia son los recursos, como acabamos de mencionar, ¿de dónde puede provenir? ¿De dónde puede una empresa captar recursos? ¿De dónde puede captar dinero? Si no quieren participar, en 15 minutos lo acabamos la clase. Pero a ver, Podría ser a través de terceras personas como préstamos o de manera interna por sus inversores. ok, Cristian. Entonces, de acuerdo a lo que menciona Cristian, dice, la primera fuente de ingresos que pudiera tener una empresa, por ejemplo, es el aporte de sus propietarios. Si fuera así, ¿no es cierto? El asiento, el registro contable que nosotros haríamos, seguramente sería debitar a la cuenta del efectivo y abonar a la cuenta de capital pagado, capital social o lo que quieran, que en esencia es una cuenta del patrimonio. Muy bien. Ahora, ¿de dónde más puede captar recursos? Como Cristian decía, también podemos obtener recursos mediante préstamos que vamos a recibir de terceras personas. Entonces, el asiento sería efectivo, en este caso contra una cuenta de pasivo, ¿no es cierto? Que vendría a ser, no sé, préstamos por pagar, y entonces el asiento sería efectivo contra préstamos por pagar. Lo voy a hacer en uno solo para que no tengamos que hacer tantos asientos que al final van a representar una misma naturaleza desde el punto de vista de finanzas. ¿De dónde más pueden provenir los recursos? Por la De las venta actividades de propias del bienes y servicios, licenciado. Las actividades del O- giro de propio. ok, por la venta de bienes y servicios que tiene que ver con la operatoria misma del giro del negocio. Entonces le vamos a poner aquí, quieren por los ingresos ordinarios, ¿no ve? Entonces el asiento seguramente será efectivo contra ingresos ordinarios. Muy bien. ¿De dónde más pueden provenir los recursos que tenga una empresa? ¿El dinero de dónde más será que puede provenir? Por la venta de sus activos fijos. Ah, muy bien, Cristian. Si yo vendo mis activos fijos o cualquier otra inversión, cualquier activo a largo plazo que tenga una empresa, seguramente también voy a generar recursos. Supongamos que aquí le vamos a poner, para no complicarnos con las depreciaciones acumuladas ni nada, le vamos a poner la venta de un terreno, ¿sí? Entonces, por la venta de un terreno también podemos captar esos recursos. Perfecto. Ahora, ya sabemos, dirán ustedes, qué implica la captación de recursos, que en esencia es los recursos que una empresa obtiene de diferentes actividades que realiza. Eso, en esencia, desde el punto de vista de lo que es el manejo del efectivo, se llaman embolsos de efectivo. Para que un poquito ya vayamos relacionando con lo que es el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Ahora, al otro lado hemos dicho también se pueden utilizar los recursos. Ahora, ¿en qué puede la empresa utilizar los recursos que tiene? Tal vez en pago por servicio, licenciado. Ya, el pago por servicios, ¿qué más? compra de mercadería o inventarios, Compra de mercadería, ¿qué más? Inversiones a largo plazo. Inversiones a largo Amortización de plazo, ¿qué más? prestación. Compra de activos fijos, licenciado. Ya, compra de activos fijos, ¿qué más? A ver, voy a generalizar. Compra de inversiones, compra de activos fijos, qué sé yo, me dirán, al final estoy comprando activos. Vamos a suponer otra vez, en facilito que estamos comprando terrenos. ¿Ok? Ahí están los terrenitos que estamos comprando. Ahí está el importe por la compra de los terrenos. ¿Sí? Entonces vamos a debitar la cuenta de terrenos, vamos a abonar la cuenta del efectivo. ¿Por qué más? Algunos de ustedes han hecho compra de o pago de bienes y servicios. ¿Qué más? Pago de dividendos. Ya puedo pagar dividendos, también puedo pagar salarios.
Sí, ¿Sí? Puedo pagar salarios y vean, me dirán todos los gastos que tienen que ver, en este caso, con la operatoria misma del negocio. Le voy a poner así de forma genérica, gastos de operación, ¿sí? De forma genérica. Pueden ser sueldos, servicios, alquileres, lo que ustedes quieran. Como su compañero decía, también puedo pagar dividendos. ¿Cuál es el asiento por el pago de los dividendos, Jonathan? Jonathan, Dividendos por pagar contra efectivos. si es la distribución y pago de dividendos, Jonathan. Sería dividendos por pagar contra efectivo. No, declaración y Resultados pago. acumulados. Para pagar con Dios. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el asiento? Si la empresa de forma simultánea, si quieren, distribuye y paga los dividendos o las Resultados utilidades. acumulados contra efectivo, licenciado. Ok, resultados acumulados contra efectivo. Una cuenta de patrimonio contra el efectivo. ¿Qué más? ¿Cómo más puedo utilizar esos Licenciado, recursos? ¿puede ser la amortización de un préstamo? Ok, entonces voy a pagar un préstamo. El asiento seguramente sería préstamos por pagar contra el efectivo. ¿Correcto? Entonces, si esas son, dirán ustedes, las transacciones que implican la utilización de los recursos, desde el punto de vista del efectivo, ¿cómo se llama eso? Eso se llaman desembolsos de efectivo. ¿Sí? Son desembolsos de efectivo. Pero además de esas transacciones, aparecen otras, porque en estas dirán, primero cuando hablábamos de la captación de recursos, siempre iba a aparecer esta cuenta del efectivo. Cuando hablábamos de la utilización de los recursos, siempre iba a aparecer la cuenta del efectivo abonada en este caso. Pero hay otro tipo de transacciones que por ahí no terminan moviendo el efectivo y esas transacciones reciben la denominación de transacciones nominales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo realizo la compra ahora, otra vez si quieren, la compra del activo fijo, que puede ser un terreno, pero en este caso al momento de comprar el activo yo no pago por el activo, sino lo hago a crédito y entonces puedo tener una cuenta por pagar. Entonces, obviamente, en esta transacción, por ejemplo, dirán ustedes, ahí tengo como tal la compra del terreno, pero esta transacción, por ejemplo, no ha movido el efectivo, o sea, no ha movido los recursos que tiene una empresa. Al no mover los recursos, la transacción se la puede clasificar como una transacción nominal. ¿Qué otra transacción pudiera existir? Por ejemplo, cuando una empresa, aquí igual, está aumentando un activo, y está disminuyendo o está aumentando, perdón, un pasivo. Podríamos, por ejemplo, contabilizar la, la depreciación de un activo. Entonces, por ahí alguien me diría, vamos a llevar a una cuenta de gasto que se llama depreciación genérica de activos fijos y vamos a abonar otra que se llama depreciación acumulada a activos fijos. La pregunta es, ¿esta transacción que acabo de registrar mueve los recursos? Entonces, seguramente ustedes dirán, no, porque estamos aumentando una cuenta de gasto, estamos aumentando también una cuenta regularizadora de activo, pero aquí no se ha movido el efectivo o los recursos que tiene una empresa. Otra vez, esta transacción es de carácter nominal. ¿Qué significan las transacciones o qué representan las transacciones nominales? Si quieren verlo así, dirán, son transacciones que en esencia no mueven los recursos o si quieren, no mueven el efectivo que tiene una empresa o no representan, mejor lo pongamos así, no representan movimiento de efectivo en una empresa. Y esas se conocen con el nombre de transacciones nominales. Ahora bien, esas transacciones que nosotros acabamos de identificar, que vean, no importa la transacción que ustedes se imaginen,
la que ustedes quieran, cualquier transacción siempre va a terminar dentro de alguna de estas tres categorías si es que las clasificamos desde el punto de vista de las finanzas. Transacciones que implican captación de recursos, el embolso, si quieren, de efectivo, transacciones que implican la utilización de esos recursos, que son desembolsos de efectivo, y transacciones que finalmente no van a mover el efectivo. ¿Ok? Ahora bien, cuando preparábamos este estado de cambios en la situación financiera, que también se llamaba solamente como nombre alternativo, estado de origen y aplicación de fondos, precisamente venía de la condición de que ese estado quería mostrar de dónde vienen los recursos o cuántos recursos ha captado una empresa y cuántos recursos ha utilizado la empresa durante ese mismo periodo de tiempo. Pero ese análisis se lo hacía a función de lo que eran los cambios que tenían las cuentas que componen la situación financiera. Y obviamente el efecto, dirán ustedes, también de los cambios que pudieran tener los ingresos y gastos, porque también mueven finalmente la situación financiera por esos conceptos que nosotros hemos aprendido de ingresos y gastos, que para reconocer ellos necesariamente hay que registrar un aumento o una disminución en activos o pasivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, nos menciona la condición de que vamos a captar recursos, la captación de los recursos, ellos dicen, cuando en esencia estamos captando recursos y los recursos provienen, por ejemplo, del aporte de los propietarios, lo que estamos haciendo es identificar que esos recursos provienen de cierto tipo de transacciones que en esencia tienen que ver con aportes de los propietarios y al definir captación de recursos están definiendo que es un origen, es de dónde vienen los recursos. Entonces le dan el nombre, en vez de hablar de captación de recursos, hablan de orígenes de recursos, ¿sí? Y entonces vean, es como que no, el análisis que hacemos no parte de la cuenta del efectivo como tal, porque aquí pueden haber millones de transacciones, sino el análisis se lo hace a partir de las variaciones que puedan haber en las cuentas que componen los estados financieros. De la misma manera, nos dicen, el rato que una empresa está obteniendo un préstamo bancario, ese préstamo bancario es el origen, de dónde provienen los recursos que tiene una empresa. Ah, entonces también ese préstamo representa un origen. Cuando la empresa realiza una venta de mercaderías o la prestación de servicios y nos pagan por esos servicios o esos bienes que estamos vendiendo, entonces el origen de esos recursos, otra vez, proviene de los ingresos ordinarios o propios de la operatoria del negocio que tiene una empresa. Y finalmente, el rato que una empresa vende sus activos, el recurso que está recibiendo, otra vez, proviene, tiene como origen, si ustedes quieren, la utilización de los activos que la empresa tiene para captar esos recursos. Entonces, todos estos tipos de transacciones que en esencia se llaman o son captaciones de recursos, en la preparación de este estado terminan recibiendo la denominación de orígenes de recursos. Ahora bien, al otro lado, el rato que utilizamos esos recursos, a la utilización de esos recursos se les da el nombre de aplicaciones, es decir, dónde se han utilizado, dónde se han aplicado esos recursos. Entonces, el rato que yo compro un activo, un terreno, un vehículo, un mueble, lo que fuera, estoy aplicando esos recursos a la compra de un activo. El rato que yo utilizo esos recursos para cubrir los gastos de sueldos, de mantenimiento, de reparaciones, eh, de servicios y de lo que ustedes quieran, dirán, ah, estamos aplicando los recursos en esos que son gastos relacionados con la operatoria propia del negocio. El rato que yo decido pagar dividendos a los propietarios, estoy aplicando esos recursos para pagar el beneficio que tienen los empleados por el aporte que realizaron a la empresa. Y finalmente dirán, y cuando pago los préstamos, estoy aplicando los recursos en la disminución de una obligación o para pagar una deuda financiera. Entonces, a ese tipo de transacciones que tienen que ver con la utilización de los recursos desde el punto de vista, otra vez, de las finanzas, se llaman aplicaciones de recursos. Y finalmente dirán, ¿y qué pasa con estas otras transacciones?
Estas otras transacciones no mueven los recursos, son transacciones de carácter nominal. Ahora bien, esto que acabamos de ver, nosotros lo podemos convertir, si quieren, en una reglita mecánica, que yo ya la tengo aquí hecha, ¿sí? Entonces dirán, si esa reglita mecánica ahora yo la llevo a la condición de esto que se llama el estado de cambios en la situación financiera, donde el propósito de este estado era mostrar cuántos recursos había obtenido la empresa y cómo se habían aplicado esos recursos dentro de la empresa, en esencia nos están hablando de algo que nosotros conocemos, dirán ustedes, como las aplicaciones y los orígenes. Y lo voy a volver eso a lo que nosotros manejamos dentro de lo que es, normalmente dirán, la teoría de las cuentas. Entonces dirán, en la teoría, en la cuentita que yo tengo, en la parte izquierda tengo los débitos, en la parte derecha tengo los abonos y por lo tanto, vean, voy a relacionar que los débitos tienen que ver con las aplicaciones de recursos y los abonos tienen que ver con el origen de los recursos. Entonces, en el cuadrito que acabamos de hacer y clasificando las transacciones dirán, todas las captaciones de recursos, vean ustedes, las captaciones de recursos que en esencia implican embolsos de dinero, tienen origen. ¿En dónde? Vean, dirán, por ejemplo, aquí, el rato que yo vendo una inversión en bonos, por ejemplo, o dirán ustedes, como acabamos de decir, he vendido un terreno, ¿no es cierto? Entonces esa es una disminución en los activos. ¿Qué representa la disminución en los activos? Representa un origen de recursos, ¿sí? Ahora dirán, el rato que he obtenido un préstamo del banco, ese rato he obtenido también recursos. ¿De dónde? Por el aumento de un pasivo. Entonces el aumento de los pasivos también representa un origen de recursos. Ahora dirán, también hemos dicho que estos pueden provenir de, por ejemplo, una disminución, o perdón, de un aporte de los propietarios, que en este caso sería el capital. Entonces eso vendría a ser, dirán ustedes, como que es el aumento de un patrimonio o de una cuenta de patrimonio. Entonces el aumento de una cuenta de patrimonio también representa un origen, ¿sí? Ahora dirán, en el caso de los ingresos, hemos visto que cualquier ingreso, que es una venta, o si quieren, aquí lo podemos poner, son ingresos ordinarios que tiene la empresa, esos ingresos ordinarios que en esencia provienen del giro de operaciones, esos también se clasifican como orígenes y representan un aumento en los ingresos. Entonces, también el aumento en los ingresos representa un origen de recursos. Hasta ahí funcionó la reglita, ¿ok? Ahora, esta, si quieren, píntenlo de otro colorcito porque la vamos a poner como por deducción nada más. ¿Qué pasa con la utilización de los recursos? La utilización de los recursos, dirán ustedes, cuando, por ejemplo, hemos comprado un activo fijo, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado una cuenta de activo. Entonces, el incremento en las cuentas de activo, como lo hemos mencionado aquí, representa una aplicación de recursos. Luego, hemos pagado dividendos a los propietarios. Es una disminución en la cuenta del patrimonio. Entonces, una disminución en cuentas patrimoniales también representa una aplicación de recursos. Hemos pagado los préstamos bancarios, por lo tanto, hemos disminuido las cuentas de pasivo. Entonces, la disminución de pasivo también representa una aplicación de recursos. Y finalmente dirán, y hemos realizado varios gastos que tienen que ver con la operatoria del negocio, donde obviamente hemos aumentado la cuenta del gasto y ese aumento en la cuenta del gasto también representa una aplicación. Y solamente, dirán ustedes, algo que podría nunca ocurrir, pero solamente para tener todos los elementos ahí, podríamos asumir que si hubiera una disminución en un ingreso, por ejemplo, si alguien dijera, yo le he vendido algo, pero luego he tenido que devolverle la plata por la venta, entonces esa disminución del ingreso representaría una aplicación de recursos. Yo realicé un gasto, luego me devuelven por el gasto que realicé, eso podría representar una disminución en los gastos que representaría un origen de los
recursos. Pero vean ya como deducción nomás estos dos que están pintaditos de otro color. Y entonces la idea, dirán, de ese estado era mostrar de dónde provenían los recursos, que eran los orígenes de recursos, y dónde se habían aplicado esos recursos. En esencia, ese es el propósito del estado, o era el propósito del estado de cambios en la situación financiera. Pero obviamente ahí aparece la condición de que, ¿y qué pasa con estas transacciones que las hemos puesto como nominales? Si nosotros, vean, quisiéramos aplicar esta reglita mecánica para todas las variaciones que tienen las cuentas que componen los estados financieros, aparentemente preparar este estado con esta tablita sería relativamente fácil de hacerlo. Y lo podemos hacer hasta de forma mecánica si no hubiera ningún problema. Pero ahí para empezar aparecen estas que se denominan transacciones nominales. Ustedes dirán, a ver, si aplico la reglita, un aumento en el activo, hemos comprado activos fijos a crédito, ¿no es cierto? Un aumento en el activo debería representar, ¿qué cosa? Ah, debería representar una, igual que aquí, una aplicación de recursos. Al otro lado, la cuenta por pagar ha aumentado. Un aumento en un pasivo, ¿qué es? Es un origen de recursos. Pero la pregunta es, ¿y esta transacción realmente mueve los recursos? Y la respuesta es no, porque aquí no hay movimiento de dinero. Hemos entendido que el recurso para nosotros, en el ejemplo que estamos haciendo, es el dinero. Por lo tanto, aquí no ha habido ni un origen, no hemos captado recursos, tampoco hemos aplicado esos recursos. La transacción es nominal. Por eso, este tipo de transacciones, si bien es cierto, podrán implicar aumentos o disminuciones que aplicando la reglita mecánica pudieran ser clasificados como orígenes o aplicaciones, llegado el momento, como no mueven los recursos, ¿qué se hace con esas? Ese tipo de transacciones se eliminan al momento de preparar el estado de cambios en la situación financiera. Lo mismo hemos dicho para la depreciación. Tenemos un gasto de depreciación contra la depreciación acumulada. Una cuenta de gasto que aumente, me dirán, una cuenta de gasto que aumente es una aplicación de recursos. Una cuenta regularizadora de activo que aumente es un origen de recursos. Pero la pregunta es, ¿y los recursos se han movido? La respuesta es no, los recursos no se han movido, la empresa sigue teniendo la misma cantidad de recursos. Otra vez, esta transacción es de carácter nominal. Por lo tanto, otra vez, estas transacciones se eliminan al momento de preparar el estado de cambios en la situación financiera. Entonces, llegado el momento, dirán, ah, de todas las variaciones que nosotros podemos identificar en los estados financieros, solamente aquellas que representan o captación de recursos o utilización de recursos son las que deben estar reflejadas en el estado de cambios en la situación financiera. En cambio, todas aquellas otras que son transacciones nominales se deben eliminar, se deben quitar al momento de preparar ese estado financiero. Y entonces, obviamente dirán, ah, si yo tengo esa reglita mecánica y quiero analizar la reglita mecánica, pues me voy a encontrar con que además de estas transacciones que acabamos de mencionar que son nominales, hay otras que tienen que ver con la composición de las diferentes cuentas que componen los estados financieros. Por ejemplo, aquí tengo dos cuentitas que hemos incluido solamente para fines de análisis. Entonces uno se pone a pensar y dice, la cuenta de activos fijos, por ejemplo, tiene un saldo final, aquí está su mayorcito, de 260,000 bolivianos y un saldo inicial de 200,000. Por lo tanto, tiene una variación de 60,000 bolivianos, un aumento en el activo de 60,000 bolivianos. Alguien pudiera pensar y decirme, ah, ese aumento en el efectivo, de acuerdo con nuestra reglita mecánica, ¿qué representa? Representa una aplicación de recursos, ¿correcto? Según la reglita mecánica que estamos revisando, esa transacción que está aquí representaría una aplicación de recursos porque es el aumento en un activo. ¿Qué pasa con las cuentas por pagar? Tenían un saldo inicial de 50,000, que está aquí, un saldo final de 40,000, entonces es como que disminuyeron, ¿no es cierto? Disminuyeron las cuentas por pagar en 10,000 bolivianos. Otra vez, la disminución de un pasivo, ¿qué será? Según la reglita mecánica, es la aplicación de los recursos.
Pero aparece la condición de que hay una serie de transacciones en este tipo de cuentas, que son cuentas residuales, que son las cuentas que están en básicamente el estado de situación financiera, que en esencia reflejan transacciones o saldos que son netos. Esta cuenta de activos fijos que partió de 200,000 y llegó a 260,000 no refleja una sola tipo o una sola clase de transacción dentro de ella, sino puede ser que esta cuenta, por su naturaleza, al ser residual, tiene débitos por un lado y tiene créditos por el otro, al igual que las cuentas por pagar. Y entonces, y entonces, al preparar ese estado de cambios en la situación financiera, nos dicen no solo tenemos que analizar las variaciones que existen de una cuenta o del saldo de una cuenta de un año al otro, sino también tenemos que analizar las transacciones, o sea, el por qué se modificaron esas cuentas de manera interna debido a que su saldo es de carácter residual, tiene débitos y tiene créditos. Entonces, cuando vamos al mayor de activos fijos, por ejemplo, yo me voy a encontrar con que tengo, por ejemplo, la compra de activos, que son 80,000 bolivianos, y tengo la venta al otro lado de activos de 40,000 bolivianos, y finalmente, si estuviéramos en una época de inflación, pudiera tener hasta la reexpresión de valor de los activos fijos por 20,000 bolivianos más. Entonces, la suma menos la resta de esto me da el saldo final de la cuenta, que es de 260,000 bolivianos. Ahora analizaremos eso. Ya no voy a ir al saldo. El saldo es, como acabamos de ver, la variación neta. Es como que yo quisiera comparar y decir, estos 200,000 del inicio se convirtieron en 260,000 al final, por lo tanto, este aumento de 60,000 representa una aplicación de recursos. Pero la realidad podría ser diferente. Entonces, cuando yo ingreso a la composición misma de la cuenta, me doy cuenta que esta cuenta tiene, primero, la compra de los activos. ¿Qué representa la compra de los activos? Es un incremento en las cuentas de activo, por lo tanto es una aplicación de recursos, ¿sí? Al otro lado dirán, también tengo la reexpresión de valor, que el asiento por la reexpresión de valor seguramente fue activos fijos contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿El asiento ha movido el efectivo o los recursos que tiene la empresa? Y la respuesta es no. Por lo tanto, esa transacción es de carácter nominal. Al decir nominal, ¿qué quiere decir? Que tengo que eliminar esta transacción al momento de preparar el estado de flujo, o perdón, el estado de cambios en la situación financiera. Al otro lado, la empresa tuvo la venta de un activo. La venta de un activo, ¿qué representó? La captación de recursos, el origen de los recursos. Obviamente, una disminución en una cuenta de activo, lo tenemos aquí, es un origen de recursos. Pero entonces, vean, los 60,000 serán una aplicación y la respuesta es no. En realidad, esa variación de 60,000 contiene unos o bolivianos 80,000 como aplicación, bolivianos 40,000 como origen y bolivianos 20,000 que no representan nada y deben eliminarse en la preparación de este estado de cambios en la situación financiera. Entonces, vean, esa reglita mecánica que poníamos aquí, que aparentemente podría hacer que la preparación del Estado sea directa, mecánica, por supuesto, pues por la naturaleza misma de la operatoria de las cuentas, nos dicen que no se puede hacer de esa manera. Y por lo tanto tenemos que hacer el análisis de cada una de las variaciones de las cuentas para identificar todas las operaciones solapadas que pudieran existir dentro de ellas. Vamos a las cuentas por pagar. Dirán, las cuentas por pagar pudieron tener un saldo inicial de 50,000. Además, se compró mercadería por 40,000 en el año y se pagaron a los proveedores 50,000 bolivianos. El saldo final de la cuenta es 40,000. Entonces alguien pudiera decir, tenemos 10,000 de disminución en el pasivo. Si el pasivo bajó en 10,000 bolivianos, ¿qué tenemos? Tenemos una aplicación de recursos. Pero cuando vamos a la cuenta, la realidad puede ser otra. Aquí nos dirán, un ratito, lo que ha ocurrido en realidad es que nosotros tenemos, primero,
40.000 por compras a crédito. ¿Qué significa esos 40.000? Esos 40.000, el asiento seguramente ha sido inventarios contra cuentas por pagar. ¿Ha movido el efectivo los recursos que tiene una empresa? No. Por lo tanto, el asiento es de carácter nominal. Estos 40.000 deberíamos eliminar al momento de preparar el estado de cambios en la situación financiera. En el caso de los débitos, tenemos el pago a proveedores de 50.000 bolivianos. El asiento seguramente ha sido cuentas por pagar contra efectivo. ¿Qué significa? Que sí hemos movido los recursos. Una disminución en una cuenta de pasivo, ¿qué es? Aquí está. Una disminución en cuenta de pasivo es una aplicación de recursos. Entonces, otra vez dirán ustedes, creer que la variación de los 10.000 hubiera sido una aplicación de recursos es un error. Esto está mal, porque en esencia lo que ha ocurrido es que hay 50.000 bolivianos, no 10.000, 50.000 de aplicación y 40.000 que no representan nada porque no han movido los recursos. Bien, creo que ya estamos todos. Eran como 100 hace rato, pero seguro 30 conectados y conectados y nada más. O sea que mejor que se ha cortado así, desaparecieron esos fantasmitas. Entonces, Listo. ¿pueden escucharme, Cristian?
Sí, Abigail. licenciado. Ok. Licenciado. Entonces, cuando preparábamos este estado, una de las tantas formas que había de preparar este estado, era, por ejemplo, preparar un papel de trabajo preliminar, en el cual se detallaban las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, obviamente de forma comparativa el año actual respecto al año anterior. Se determinaba mecánicamente, si quieren, la variación que había en la cuenta, pero luego se tenía que hacer el análisis de estas variaciones para o eliminar aquellos que no habían representado flujos de efectivo o clasificar según corresponda los flujos que tenían que ver con la aplicación o el origen de los recursos de manera específica. Entonces, una forma de hacer ese estado era utilizando esta hojita que obviamente nos daba de forma preliminar esa clasificación de aplicaciones y orígenes que luego nosotros lo plasmábamos ya en un estado financiero. Pero además de la complicación de tener primero estas transacciones que son nominales y estas otras que acabamos de ver, que son transacciones solapadas, nos encontramos con que al momento de analizar las transacciones, pues habían un montón de operaciones que eran difíciles de establecer por la forma en la cual se generaban sus flujos de efectivo o los flujos de recursos, si ustedes quieren. Por ejemplo, vean, obviamente, cuentas o la previsión de cuentas incobrables, podíamos partir de un saldo inicial de 10,000 para llegar a un saldo final de 7,000. Alguien diría, dentro de esto hubo una variación de 3,000, pero vean, esa variación que aparentemente implicaría ¿qué cosa? Un origen de recursos no representa nada. Primero, porque seguramente esta cuenta ha aumentado por la estimación que se hizo de la incobrabilidad y el asiento debe ser pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables que no mueven los recursos otra vez, por lo tanto debe eliminarse en la preparación del Estado. Y por el otro lado, si dieron de baja las cuentas por cobrar al castigarlas, si quieren, el asiento debe haber sido previsión de cuentas incobrables contra cuentas por cobrar, que tampoco ha movido los recursos. Y por lo tanto, la variación que existe, vean, en este caso no representa ningún flujo. Ambos deberían eliminarse en la preparación de ese estado de cambios en la situación financiera. Pero además de esas transacciones nominales y transacciones solapadas, está la condición de que al momento de registrar una transacción, por ejemplo, lo hemos hecho en facilito, la venta del terreno, pero ¿qué pasa si no es el terreno que estoy vendiendo? ¿Qué pasa si más bien estoy vendiendo el terreno y al momento de vender el terreno, o más bien no estoy vendiendo un terreno, sino un edificio, un vehículo, que al momento de venderlo también debo dar de baja, ¿no es cierto? También debo dar de baja su depreciación acumulada. Y entonces ahora viene la pregunta. Puede ser que el asiento, inclusive dirán ustedes, al momento de vender el activo fijo, yo hasta puedo generar una ganancia en la venta del activo. Y entonces cada uno de esos flujos podría representar un movimiento diferente. Si otra vez utilizamos esta reglita mecánica, que es la clave por ahí para hacer todo, de aquí parte todo, entonces dirán, a ver, si utilizamos esa reglita mecánica que está aquí transcrita, pues obviamente, ¿qué implicaría, por ejemplo, la disminución en este caso de la depreciación acumulada? Ah, eso representaría una disminución en una cuenta regularizadora de activo, sería una aplicación de recursos. Al otro lado, alguien me diría, ¿y la disminución en el activo qué sería? Ah, una disminución en una cuenta de activo. Vamos a la reglita, disminución en la cuenta de activo es un origen de recursos. Y la ganancia en la venta de activos es un ingreso. Al ser un ingreso que aumenta, ¿cuál sería? Ah, un ingreso que aumenta también es un origen de recursos. Entonces, alguien pudiera pensar ahora y decir, esta transacción tiene varios componentes al mismo tiempo. Tiene orígenes por un lado y tiene aplicaciones por el otro, pero en esencia es una transacción sola, no son varias transacciones. Entonces, normalmente, cuando preparamos este estado, nos dicen, ustedes tienen que agrupar todos estos flujos que se generan aquí y considerarlos todos como si fueran una sola transacción, porque al final estamos hablando de la condición de presentar esos orígenes o aplicaciones en términos brutos.
no en el detalle de lo que compone cada uno de ellos. Y entonces ahí aparece la condición de que nos dicen, todo esto ustedes lo van a reflejar simplemente al final, si sacan, si quieren, menos aplicaciones, más orígenes, nos dirán, al final esto representa solamente un origen de 900.000 bolivianos, que es lo que en realidad han aumentado los recursos. Al otro lado, dirán ustedes, también nos podemos encontrar con que al realizar, por ejemplo, las ventas, yo puedo tener ventas que son de contado y entran al efectivo y por lo tanto mueven los recursos, pero también puedo tener cuentas o ventas a crédito que van a ir a las cuentas por cobrar y no mueven el efectivo. Y entonces, obviamente, aunque uno pudiera pensar que aquí hay un origen de 1 millón, pues no existe un origen de 1 millón, sino el origen solamente desde los 700.000 que han movido los recursos. Entonces, estas transacciones, vean, van complicando la preparación de ese estado e implican que un contador, una persona que quiera preparar ese estado, no se base en conocimientos mecánicos de variaciones nada más, como uno pudiera pensar cuando prepara esta hojita, sino que tiene que hacer todo el análisis de cada uno de los movimientos que tiene para reflejar cómo realmente eso funciona al momento de preparar un estado de cambios en la situación financiera. Y entonces, obviamente, viene ahora la pregunta de decir, ¿y eso que acabamos de ver, que es la preparación de un estado de cambios, por qué empezó a cambiar en el tiempo? ¿Por qué no nos quedamos con ese estado? ¿Y por qué más bien en el tiempo llegamos a la condición más bien de definir que no era ese estado el que queríamos preparar, sino que vamos a cambiar y ahora vamos a preparar el estado de flujos de efectivo? Entonces, no se olviden, la preparación de ese estado de flujos de efectivo viene en esencia de todo lo que implica, dirán ustedes, como antecedente la preparación de un viejo estado que nosotros habíamos denominado como estado de cambios en la situación financiera. ¿Hasta ahí Licenciado, está pero claro? estoy compartiendo acá pantalla, es que no se ve nada. Yo sé que no está viendo nada. La pregunta es, ¿han entendido hasta ahí? Aileen, ok, no quieren Licenciado, hablar. una Por lo consulta. menos Licenciado, sus emoticones ponen. Ya, ok, vamos. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué nos mostraba ese estado en esencia? Ese estado de cambios en la situación financiera nos mostraba los orígenes de recursos, que si lo hacíamos bajo el método o la base del efectivo, en esencia eran los embolsos de dinero que tenían estas condiciones de cuánto generó de recursos la empresa en un periodo, cuánto aumentó, si quieren, de recursos la empresa en un periodo, y al otro lado la condición de en qué habíamos utilizado, cuánto se habían utilizado de esos recursos durante el mismo periodo de tiempo, que en esencia son los desembolsos y que para este estado se llamaban las aplicaciones de recursos. Y entonces ahora viene la pregunta. Para los usuarios de los estados financieros, ¿ustedes creen que es suficiente conocer cuánto de recursos ha captado la empresa y cuánto ha utilizado y cuánto han aumentado en neto esos recursos? ¿Será suficiente? O por ahí las empresas, además de saber cuánto de recursos captaron y cuánto aplicaron, ¿no será que necesitan saber de dónde provienen esos recursos y hacia dónde fueron esos recursos? Y entonces de ahí nace y se convierte este estado de cambios en la situación financiera en lo que hoy conocemos como el estado de flujos de efectivo. ¿Cómo cambia la concepción? Tampoco es toda una ciencia, ¿sí? Entonces nos dicen, a ver, analizaremos la condición. Primero, todos los recursos que la empresa o capta o utiliza fundamentalmente dentro del giro de operaciones de su negocio, ¿qué característica fundamental tienen? Que tienen que ver con el ciclo de operaciones del negocio. Y todos esos flujos, ¿dónde están reflejados? Ustedes me han dicho, en ingresos y en gastos. Entonces,
todas estas variaciones que nosotros tenemos en ingresos y en gastos, la vamos a presentar en el estado de flujos de efectivo como actividades de operación. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el giro específico de su negocio. Ah, muy bien. Ahora, como lo dijo Cristian, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa ahora quiere captar recursos de terceras personas que van a financiar las actividades de la empresa? Ah, si lo que yo quiero es financiar las actividades de la empresa, entonces todas las variaciones, los incrementos y los decrementos que haya en cuentas de pasivo, que son para terceras personas, y cuentas del patrimonio, que también son terceras, aunque son los propietarios de la empresa, todos esos reciben la denominación de actividades de financiamiento. Y finalmente, si yo quisiera obtener recursos, pero para obtener esos recursos me deshago de mis inversiones, de activos que tengo que en el futuro me van a generar dinero, o a la inversa, yo voy a utilizar recursos, por ejemplo, para comprar activos fijos. ¿Y para qué compro activos? Para que a través del uso de los activos en el futuro me genere dinero. O finalmente voy y compro un bono. ¿Para qué? Para obtener una renta en el futuro. Entonces, todas esas se clasifican como actividades de inversión al momento de preparar el estado de flujos de efectivo. Y dirán ustedes ahora cómo, para empezar, dirán, esto que llamábamos como aplicaciones y orígenes, ya no aplicamos porque la concepción es diferente. Ya no queremos saber solamente cuánto de recursos genera la empresa y dónde se han ido los recursos. Queremos saber además cuánto de recursos genera, pero sabiendo de dónde provienen los recursos y cuánto de esos recursos se han aplicado, pero sabiendo también dónde se han aplicado cada uno de esos recursos. Obviamente, cuando hablamos del concepto de flujos, no flujos, sino flujos, es porque son varios. Entonces dirán ustedes, de ahí viene la concepción que al hablar de flujos de efectivo, estamos hablando de los embolsos, el dinero que recibe la empresa, que en esencia, si quieren, antes se llamaban aplicaciones, o los desembolsos, que es la salida del dinero, más bien al revés, ¿no ven? Los embolsos, la entrega, la entrada del dinero, que serían los orígenes, y los desembolsos, que es la salida del dinero, que obviamente antes se llamaban como aplicaciones. Entonces, en esencia, el estado de flujos de efectivo, vean, tiene como origen, si quieren verlo así, el viejo estado de cambios en la situación financiera, que lo hemos reemplazado precisamente en la concepción de decir, está bien la información que nos proporciona este estado, es útil, pero no es todo lo que los usuarios necesitan. Los usuarios no solo necesitan saber cuántos recursos captaron y cuántos recursos utilizaron y cuánto como consecuencia de eso aumentaron o disminuyeron sus recursos. Además, necesitan saber de esos recursos que captaron o esos recursos que utilizaron, dónde fueron los recursos. Y entonces ahí aparece la condición de que esos flujos, estos flujos embolsos y desembolsos que se llaman flujos, ahora los clasificamos en función de que esos flujos pueden tener que ver con la operatoria del negocio, en cuyo caso se llaman flujos por actividades de operación, o pueden tener que ver con la captación de recursos de terceras personas o el pago que se hace a ellos, que serían actividades de financiación, y finalmente con recursos que invertimos en activos. ¿Por qué? ¿Por qué invertimos? Porque esperamos que de ellos obtengamos recursos, réditos, rendimientos en el futuro, por eso se llaman inversiones, y entonces a eso se llaman actividades de inversión. Y de esa forma aparece, dirán ustedes, una única forma. No hay varias. Hay una sola forma de hacer el estado de flujo de efectivo que será clasificando esos flujos en actividades de operación, inversión y financiación. Entonces, el propósito del estado de flujo de efectivo, ¿en qué consiste? En mostrar por qué, si ustedes quieren, varió el saldo que tenía de efectivo una empresa al inicio y cómo llegó al final de eso, pero clasificando esos embolsos y desembolsos, por eso se llama flujos, en actividades de operación, inversión y
financiación. Y entonces, obviamente, me dirán, en las actividades de operación están todos los ingresos que son parte de la operatoria del negocio. También están ahí todos los gastos que son parte de la operatoria del negocio. En las inversiones viene todas las variaciones en las cuentas de activo, en las de financiamiento, todas las de pasivo, y si quieren le ponemos aquí y patrimonio también, aunque no tenemos el ejemplo ahí. Entonces dirán, a todo eso nos llevará a reflejar esto que nosotros hemos definido como que se llama el estado de flujos de efectivo, cuyo propósito, vuelvo a repetir, no es otro que mostrar solamente la variación que existe entre el efectivo que teníamos al inicio y el efectivo que tenemos al final del periodo. Obviamente, cuando hablamos del efectivo, ahí aparece la concepción que dentro de la norma ahora nos dicen, pero al hablar del efectivo, no solamente estamos hablando del efectivo, sino en realidad vamos a hablar de algo que implica el efectivo y los equivalentes al efectivo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Estado? Otra vez, mostrar o demostrar, si quieren, cómo es que del efectivo y equivalentes al efectivo que la empresa tenía al inicio, ¿por qué llegamos, por qué razones, si quieren, o por qué flujos ya de operación, inversión o financiación, esto llegó al efectivo y equivalentes al efectivo que tenemos al final del periodo? Entonces, ahora aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Cómo está formado el efectivo? En cuenta, si quieren, contablemente, ¿qué forma el efectivo? ¿Qué conforme el efectivo? Caja y bancos. Caja, sí. Ok, caja y bancos. Ahora, bancos, todas las operaciones o todos los saldos que la empresa tiene en bancos, porque yo puedo depositar en el banco, ustedes ya saben bancaria, ¿no ve? Yo puedo depositar en el banco en cuentas corrientes bancarias, que son depósitos a la vista, puedo depositar en cajas de ahorro o puedo depositar en depósitos a plazo fijo y tal vez otro tipo de transacciones, pero partamos de esas tres. Entonces, todo lo que Eh, está en bancos es efectivo. No, no, solo los a corto plazo. Pero otra vez, Jefferson, a ver, yo no he dicho corto o largo plazo. Si tengo un DPF a 180 días, ¿es efectivo para usted? No, Entonces, ¿qué es el efectivo? A ver, serían todos los recursos disponibles en ese momento a disposición de la empresa. ¿y cuáles son esos? Entonces, lo que está en caja, ¿lo ve, Lo que Cristian? está en caja y bancos, pero los depósitos a plazo fijo no, porque como tal, como nos dice su nombre, son a plazo fijo y no podemos tocarlos mientras esté vigente ese plazo. ¿Y la caja de ahorro? la caja de ahorro sería una inversión, entonces tampoco. Es una Solamente cuenta inversión, me va a corriente. generar renta. Ujú, Entonces, solo se tomarían obviamente, cuenta vean, cuentas. es Correcto. parte del efectivo y ustedes ahora pueden ir a la norma si quieren y nos dicen, es parte del efectivo el dinero, como ustedes decían, que está de libre disponibilidad y por lo tanto contablemente sería el saldo que tengo en la cuenta de caja y el saldo que tengo en la cuenta de bancos, pero por depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes bancarias, no las cajas de ahorro ni los depósitos a plazo fijo. ¿Ok? Esos no son efectivo. Ahora, si la condición es el efectivo y los equivalentes al efectivo, entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué conformarán los equivalentes al efectivo? Y otra vez, la norma dice son inversiones a corto plazo fácilmente convertibles en efectivo. Esa es la definición, si ustedes quieren, directa de lo que es un equivalente al efectivo. Entonces yo les pregunto, primero, si yo tengo, por ejemplo, inversiones a corto y largo plazo, me dirán, las de largo plazo, descártelas, porque aquí dice que son equivalentes solo las que son de corto plazo. Entonces, si usted tiene un DPF a 3 años plazo, obviamente eso es no corriente y por lo tanto es, o más bien no es, un equivalente al efectivo. Ahora, aquí dice las de corto plazo. Entonces, la caja de ahorro será un equivalente al efectivo.
Pero para que esto no sea tan abierto, la norma empieza a poner algunas condiciones adicionales. Y dice, son inversiones, tiene la norma a la mano, ¿no ve? Son inversiones a corto plazo fácilmente convertibles en efectivo. Y como que da a entender que en la interpretación de la norma son fácilmente convertibles en efectivo aquellas inversiones que, primero, no tienen una variación significativa en su valor y por el otro lado, tienen un vencimiento original próximo menor a 90 días o 3 meses. Entonces, no todas las inversiones a corto plazo son equivalentes al efectivo. Pregunta para ustedes, esa caja de ahorro que hace rato uno de ustedes decía es una inversión temporal, no es efectivo, ok, es una inversión temporal, es una inversión a corto plazo, ¿será un equivalente al efectivo? Sí, ¿Sí o no? Pregunta, entonces dirán ustedes, a ver, ¿cambiará significativamente su valor en el tiempo una caja de ahorro? ¿Aumentará o disminuirá significativamente? no, el interés No. es muy bajo. Y su vencimiento es inmediato. El rato que alguien quiera recuperar esa caja de ahorro, va y la retira del banco. Por lo tanto, su vencimiento es menor a 90 días. Pero ojo, dice desde la adquisición, ¿ok? Solamente como dato. ¿Qué significa eso de la adquisición? Que cuando tenemos una transacción, nosotros en la transacción podemos identificar que en algunos casos puede haber un vencimiento que es original y un vencimiento diferente que podría ser a la fecha de preparación de los estados financieros. A ver, hagamos un par de ejemplos sencillos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un depósito a plazo fijo y el depósito a plazo fijo, ahora vean ustedes, le voy a empezar a dar condiciones particulares? Vamos a suponer que nosotros realizamos un depósito a plazo fijo, supongamos, para que no nos complique mucho, estaba bien. Vamos a suponer que lo hacemos en el mes de noviembre, el 1 de noviembre, y lo hacemos con plazo a 6 meses. Por lo tanto, este depósito a plazo fijo que fue realizado el 1 de noviembre, no hagan los cálculos exactos de días, su fecha de vencimiento es el 30 de abril. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Entonces, aquí está el depósito a plazo fijo. Dirán, empieza el 1 de noviembre y termina el 30 de abril. Ese es el primer ejemplito que vamos a hacer. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto es el vencimiento original de este DPF? ¿Cuánto es la vigencia original de ese DPF? Son, 6 meses. son 6 meses o son 180 días. Perfecto. Ahora, el rato que yo me voy a preparar el estado financiero y la fecha de corte de la empresa es el 31 de diciembre. Si al 31 de diciembre me pregunto y digo, ¿y cuánto le queda a ese DPF hasta su vencimiento? ¿Cuánto le queda? 4 meses. 120 días. 4 meses. Pregunta, ¿el vencimiento original es igual al vencimiento a la fecha de preparación de estados financieros? No, No. Cuando preparamos el estado de situación financiera que ustedes llaman balance general, ¿qué vencimiento tomamos? ¿El original o el vencimiento a la fecha de preparación del estado financiero? el vencimiento a la fecha de preparación. Este. Cuando hacemos el de flujo, este no tomamos. El que tomamos es este otro. ¿Ok? Entonces dirán ustedes, a ver, este DPF que tiene una vigencia de 90, perdón, de 180 días, vean, no me importa en qué fecha esté aquí o cuánto le quede. Me dirán, no, este no es un equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque la norma dice el vencimiento original, el vencimiento desde la fecha de adquisición. Por lo tanto, vean, si yo me encontrara ahora,
vamos a suponer aquí que tenemos otro ejemplito donde por ahí yo les digo, hemos hecho el DPF el mismo 1 de noviembre, pero su vencimiento ahora es el 28 de febrero, es decir, ni siquiera el 28 de febrero. Vamos a suponer que esto lo vamos a tener como vencimiento el 31 de el 31 o 30 de enero. ¿Cuánto es la vigencia original de este DPF? Ah, no, esperen un ratito. Le cambiaremos aquí para que se entienda mejor. A ver, vamos a suponer que la fecha de este DPF, que se vence el 31 de enero, vamos a suponer que lo hemos hecho el 1 de agosto. ¿Ok? Entonces, si hemos hecho el 1 de agosto y este DPF vence el 31 de enero, ¿cuánto es la vigencia o el vencimiento original o el plazo original de este DPF? 180 días. 180 días. Si vamos a la fecha de vencimiento, ¿cuánto le queda a ese DPF? Un mes o 31 días. 30 días. Ok, ahora viene la pregunta. ¿Sí? Si quieren, le pongamos aquí 30 para no complicarnos. Desde el punto de vista del estado de situación financiera, ¿ese DPF es una inversión temporal? ¿Es una inversión temporal o no? Al momento de preparar el estado de situación financiera a esta fecha, a este DPF le quedan 30 días. ¿Es una inversión temporal? Sí, licenciado. Sí. Ahora, para fines del estado de flujos de efectivo, ¿esa inversión temporal es un equivalente al efectivo? No, porque es mayor a 90 días desde la fecha de Entonces adquisición. ustedes dirán, es una inversión temporal, fácilmente convertible en efectivo, pero, ¿no es cierto? Su vencimiento no es menor a 90 días, pero no su vencimiento final, sino su vencimiento original. No el vencimiento a la fecha de preparación de los estados financieros, sino el vencimiento desde la fecha de emisión del título. Por lo tanto, dirán, lo que pasa es que en 180 días puede que este DPF haya cambiado significativamente de valor. Entonces esa puede ser la razón por la cual la norma dice que hay un riesgo en el cambio de valor que obviamente no lo permite identificar como si fuera un equivalente al efectivo. Entonces no se olviden, hay dos tipos de vencimiento, el vencimiento original y el vencimiento a la fecha de preparación de los estados financieros. En el caso del estado de situación financiera se toma este. En el caso del estado de flujo de efectivo, el que vale es el vencimiento original. No tomamos en cuenta el otro. ¿Ok? ¿Está clarísimo eso? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de este estado? Vamos a repasar todo esto el día miércoles, pero ya desde el punto de vista de la norma. Ahorita estamos como que una introducción nada más. ¿Sí? Ahora veamos. ¿Cuál es el propósito de este estado? Olvídense, creo que de este asiento. Está de gana aquí. A ver, vamos a suponer, vamos a suponer que cualquiera de ustedes es la persona que está recibiendo ciertas o quiere preparar su estado de flujos de efectivo. Vamos a suponer que es Cristian. Entonces, supongamos que Cristian, para empezar, recibe embolsos, recibe dinero, y la pregunta es, ¿de dónde puede recibir Cristian dinero? Supongamos, Cristian recibe dinero del sueldo mensual que percibe como auxiliar de docencia, ¿ok? Entonces, el sueldo de Cristian, supongamos, es de 3.000 bolivianos. Esos 3.000 bolivianos que le permiten a Cristian vivir, ¿es parte de su operatoria de negocio, Cristian? Sí. Sí, entonces esos 3.000
nosotros lo vamos a clasificar como un flujo por actividades de operación. Ahora, ¿en qué va a utilizar Cristian su dinero? Vean, lo ideal es que el dinero que Cristian recibe de su salario, de sus actividades de operación, primero le tienen que servir para cubrir todo lo que implica su manutención, es decir, todos sus gastos otra vez de operación. Eso es lo ideal. Entonces dirán, Cristian, ¿qué son sus gastos de manutención? Es su ropita, su alimentación, su transporte, su material que necesita para dar sus clases, no sé, esas son sus actividades de operación. Entonces, Cristian recibe 3.000 de salario, gasta 1.500 para vivir el mes y le quedan 1.500 más. ¿Ok? Ahora, ¿para qué es lo ideal? Estoy hablando de lo ideal. ¿Para qué me deberían servir esos 1.500 más? Primero, si Cristian tuviera un préstamo, debería servirle para pagar el préstamo que tiene o la cuota de su préstamo. Es decir, este será un desembolso otra vez, pero por actividades de financiamiento. ¿Sí? Ahora dirán, además de pagar su préstamo, por ahí Cristian tiene que darle a su papá como su rentita, si quieren, porque obviamente su papá es como su especie de propietario, ¿no ve? Y entonces, una forma de devolverle todo lo que el papá ha invertido en nosotros, tal vez es darle un montito cada mes. Es también una actividad de financiamiento. Y finalmente, Cristian diría, pero si quiero hacer más cosas, ya no solo quiero dar clases, sino quiero empezar a vender videos a través de TikTok, qué sé yo, me voy a comprar un celular, entonces está invirtiendo en un equipo, se dan cuenta, para generar más ingresos en el futuro. Entonces, lo ideal, ¿qué es? Lo ideal, cuando nosotros tomamos el estado de flujo de efectivo y analizamos, porque vamos a aprender a hacerlo, pero al final los numeritos fríos no es todo lo importante. Al final dirán, es más importante saber interpretar lo que tiene ese estado. Y vean, lo interesante de ese estado es que, dirán ustedes, nos va a permitir evaluar primero si una empresa tiene la capacidad de generar el suficiente flujo en sus actividades de operación, primero, que le permitan cubrir sus gastos de operación. Esto es ideal, esto siempre tiene que ser positivo. Pero además de eso, esto que le queda a la empresa le permita pagar sus deudas, pagar lo que tenga que pagar sus obligaciones con los propietarios e inclusive invertir en recursos que le permitan generar más dinero en el futuro. Es lo ideal. Ahora uno diría, a ver, ¿y qué pasaría si Cristian se gasta 2.500 en su operatoria y solo le quedan 500? Para pagar el préstamo, ¿qué va a hacer Cristian? O tuviera que vender un activo o tuviera que obtener otro financiamiento. O sea, tendría que abrir un agujero más grande. No es lo ideal, ¿no es cierto? Peor todavía, si llegado el momento Cristian gana 3.000 y se gasta 4.000, la pregunta es, ¿y los 1.000 de dónde ha sacado? ¿Tiene que haber vendido algo o tiene que haberse prestado plata? O sea, cada vez, dirán, el agujero que tiene financieramente va a ser más grande. Entonces, este ideal en la preparación del Estado es la condición de para qué sirve el estado de flujo de efectivo, para evaluar esos flujos y en qué medida esos flujos sirven para cubrir primero las actividades de operación, luego las de financiamiento y luego la generación de actividades de inversión que le permitan mantener o incrementar esos flujos de efectivo en el futuro. Ese es el propósito del estado de flujos de efectivo. Entonces, la siguiente clase vamos a ir ahora ya no a esta, si quieren, previa de dónde viene el Estado, para qué sirve. Nos vamos a ir a la norma para repasar qué tiene la norma, cómo la norma interpreta y cómo eso se aplica en la preparación de un estado de flujos de efectivo. Y luego, una vez que terminemos eso, la siguiente semana haremos un estado de flujo de efectivo ya desde el punto de vista práctico en diferentes formas para que ustedes vean qué beneficios tiene ese estado. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Han entendido? Sí, licenciado.
No puedo ver sus caritas, pues para ver, por ahí están con cara de signo de interrogación. Ok, asumiremos que sí. Entonces nos vemos el día miércoles para continuar con el estado de flujo de efectivo.